Capítulo 1. Theocticus Gremori siempre había sido un hombre que creía, con una firmeza casi antigua, que la familia estaba por encima del poder. En el inframundo, donde los títulos, el linaje y la fuerza podían cambiar el destino de un clan entero, esa clase de pensamiento no era precisamente común, pero él lo llevaba como un estandarte silencioso. Había visto demasiadas casas nobles romperse por la ambición, por el orgullo mal entendido o por ese deseo insaciable de subir un escalón más, aunque para ello hubiera que pisotear a los propios hijos. Él no era así. Él había jurado, desde joven, que si alguna vez llegaba a dirigir su hogar, lo haría cuidándolo como algo sagrado, incluso si eso significaba soportar decepciones, discusiones y errores que otros habrían usado como excusa para castigar. Por eso, cuando Circeps, su primogénito, ascendió como el nuevo Mao Lucifer, Theocticus sintió un orgullo que no necesitaba exagerarse. No hacía falta. Era un orgullo limpio, pesado, auténtico. Circeps no solo había alcanzado el rango más alto del infierno, sino que lo había hecho con una presencia que arrastraba respeto incluso de quienes no lo querían admitir. Para Theocticus, su hijo representaba todo lo que admiraba: disciplina, poder, inteligencia y esa extraña capacidad de cargar con una responsabilidad inmensa sin perder la calma. En una sola figura, Circeps había elevado el nombre de los Gremori a una altura que otras casas solo podían observar con envidia. Sin embargo, cuando pensaba en Rías, el orgullo no le llegaba ni a la mitad. Y esa diferencia lo hería, porque amaba a su hija. La amaba de verdad. Le dolía admitir que, comparada con Circeps a la misma edad, Rías parecía quedarse corta en casi todo lo que definía a una diablesa noble de sangre alta. Tenía la belleza de su madre, eso nadie podía negarlo, y poseía también el poder de la destrucción que distinguía a los linajes más fuertes. Era una demonio de clase alta, una heredera digna en apariencia, una joven que cualquier casa noble habría codiciado para unirla a sus filas. Pero fuera de eso, Theocticus no veía en ella el brillo que esperaría de alguien nacida para sostener el peso de un clan como el suyo. Le costaba decirlo en voz alta, incluso para sí mismo, porque sabía que se trataba de su hija. Sabía que lo correcto era amarla sin comparaciones, pero en el mundo en el que vivían, las comparaciones no eran una crueldad opcional, eran una sentencia inevitable. Rías tenía el potencial, sí, pero no el hambre. No entrenaba con la urgencia de quien busca superarse. No parecía querer pelear contra el destino ni arrancarle al mundo un lugar más alto. Y eso, para un hombre como Theocticus, era una frustración silenciosa que nunca se convertía en rechazo, pero sí en preocupación. Su hija no era débil, no del todo, pero tampoco era la clase de heredera que él habría deseado para competir con las familias más feroces del inframundo. Aún así, el problema real llegó de una manera que nadie en la casa Gremori había previsto del todo. No vino desde un enemigo externo, ni desde alguna rivalidad política, ni desde uno de esos incidentes que se podían resolver con diplomacia y una sonrisa elegante. Llegó desde dentro de su propio pecado, de su propia sangre, de una noche impulsiva que Theocticus habría querido borrar si pudiera. Había ocurrido con una vampira de la casa Tepes, un momento de lujuria, un desliz que nunca estuvo destinado a convertirse en una segunda línea de su destino. Y sin embargo, se convirtió en eso. El niño nacido de aquella relación fue llamado Naruto Tepes Gremori por su madre, y desde el primer instante Theocticus supo que su existencia sería un problema para el equilibrio emocional de su familia. No estaba orgulloso de haber sido infiel. Le costó mucho tiempo recuperar la confianza de su esposa, y el peso de esa culpa se quedó adherido a él como una sombra discreta, pero imposible de sacudir por completo. Sin embargo, cuando vio al niño, cuando supo que era suyo, algo dentro de él se negó a convertirlo en una simple mancha que debía esconderse. Theocticus valoraba la familia sobre todo, y aunque hubiera cometido un error, no estaba dispuesto a abandonar a un hijo solo por la forma en que había nacido. Así llegó a un acuerdo con la madre de Naruto. Durante un tiempo viviría con ella, y otro con él. Era una solución imperfecta, pero a sus ojos era una solución justa. Pensó que con eso le daría al niño una vida digna, sin arruinar por completo la paz de la casa Gremori. Incluso imaginó, por un momento, que Naruto podría convertirse en una presencia beneficiosa para Rías, un hermano menor con el que tal vez ella aprendería a relacionarse, alguien que no estuviera atado a las expectativas exactas de un heredero, pero que aún así aportara compañía y cercanía. Creyó que todo sería más sencillo de lo que realmente era. Esa ilusión murió cuando Naruto cumplió sus primeros 9 años viviendo con su madre.
porque el niño no había crecido con la suavidad de un noble protegido por muros de oro, sino con una mentalidad dura, afilada, casi desafiante. Su madre lo había criado enseñándole que nunca debía quedarse detrás de nadie. Nunca debía inclinar la cabeza sin razón. Nunca debía aceptar estar por debajo de otro solo porque el mundo lo nombrara así. Y Naruto absorbió esas palabras con una intensidad peligrosa, como si hubieran sido escritas para él desde antes de nacer. Creció con una convicción brutal. Si alguien ocupaba un lugar, él podía tomarlo. Si alguien lo miraba desde arriba, él podía subir hasta esa altura o derribarlo. Cuando fue llevado de regreso a la casa Gremory, no vino como un niño que buscaba ser aceptado. Vino como un aspirante a algo mayor. Y cuando vio a Rias, no la vio como una hermana mayor a la que debía respetar sin condiciones. La vio como el obstáculo más cercano entre él y el nombre que, en su mente, le pertenecía tanto como a ella. No hubo largas discusiones ni escenas llenas de ternura fraternal. Naruto fue directo, imprudente, peligroso en su sinceridad. Quiero el puesto de heredero, dijo aquella vez, con una calma tan extraña en un niño tan pequeño que hizo que varios sirvientes bajaran la mirada de inmediato. Rias lo miró como si lo hubiera escuchado mal. ¿Qué acabas de decir? Naruto alzó el rostro con una expresión fría que no pertenecía del todo a su edad. Dije que quiero el lugar de heredero. Si soy sangre Gremory, entonces no voy a quedarme detrás de ti solo porque nací después. Zeoticus intentó detener aquello antes de que se convirtiera en una herida irreparable. Habló con ambos, buscó apaciguar la tensión, explicó que la casa no funcionaba así, que el orden ya estaba establecido, que las rivalidades entre hermanos solo destruirían el hogar. Pero el daño ya se había filtrado. La noticia llegó al Consejo de Ancianos Gremory, y esos viejos lobos del inframundo vieron en el conflicto una oportunidad perfecta para mover piezas a su conveniencia. Para ellos, Rias no era más que una heredera que podía ser reemplazada si aparecía una opción más fuerte, más útil o más fácil de controlar. Naruto, con su nueva actitud, era una pieza peligrosa, pero también una posibilidad. Zeoticus los odiaba por eso. Odiaba que vieran a sus hijos como herramientas. Odiaba que intentaran convertir el dolor familiar en una jugada política. Y aún así, no pudo evitar que el duelo se fijara. No pudo evitar que el enfrentamiento se hiciera oficial. Como padre, como jefe de la casa, como hombre atado a sus deberes, tuvo que permitirlo. Esa fue la parte que más lo destruyó. El día del duelo llegó con una solemnidad pesada. La sala estaba llena de miradas expectantes, de nobles que fingían cortesía mientras calculaban cada movimiento, cada posibilidad, cada consecuencia futura. Zeoticus ocupó su sitio con el rostro sereno, pero por dentro sentía una tormenta. Circex también estaba presente, no como rey, sino como hermano y observador silencioso. Sabía perfectamente lo que estaba en juego, y aunque no lo dijera, su mirada era una de esas que ya preveían el desastre antes de que ocurriera. Rias caminó hacia el centro con el pecho erguido, aunque la expresión de su rostro dejaba ver una punzada de incertidumbre. Naruto avanzó frente a ella sin titubear, con una confianza casi insolente. No parecía un niño asustado. Parecía un lobo joven dispuesto a medir sus dientes contra el mundo. Zeoticus cerró los dedos con fuerza sobre el brazo del asiento. No quiero que esto llegue a más, murmuró, más para sí mismo que para los demás. La respuesta de la sala fue el silencio. El tipo de silencio que antecede a una caída. El duelo comenzó y Rias atacó primero, como Zeoticus esperaba. Sus llamas de destrucción surgieron con elegancia y fuerza, expandiéndose con la belleza peligrosa que solo su linaje podía mostrar. Era un poder impresionante, sin duda. Cualquier otro habría retrocedido con pánico. Pero Naruto no retrocedió. Se movió con una velocidad que sorprendió a los presentes, esquivando el ataque apenas a tiempo y dejando que la energía oscura de su cuerpo despertara en respuesta. Fue entonces cuando Zeoticus lo sintió. No fue solo poder. Fue algo más hondo, más viejo, más instintivo. Naruto alzó la cabeza y, por un instante, una marca oscura apareció sobre su cuerpo como una señal viva, una manifestación de una herencia demoníaca que no había sido del todo explicada, pero que hablaba con una claridad brutal. La oscuridad no salió de él como una simple técnica. Salió como si lo reconociera. Como si fuera parte de su sangre desde mucho antes de que pudiera entenderla. El ambiente cambió de inmediato. La presión aumentó, la temperatura emocional de la sala se quebró, y varios de los ancianos se inclinaron hacia adelante con interés repentino. Zeoticus sintió que se le helaba el estómago. Rias lanzó otro ataque, esta vez más poderoso, pero Naruto ya había encontrado el ritmo del combate.
Sus movimientos eran agresivos, precisos, casi crueles en su eficacia. No peleaba como un niño. Peleaba como alguien que había sido alimentado con la idea de que la supervivencia dependía de no ceder jamás. La oscuridad respondió a cada una de sus acciones, envolviendo sus brazos, sus piernas, sus pasos, como si lo empujara a aplastar el centro de la batalla con la misma fuerza con la que un depredador rompe el cuello de su presa. No puede ser, murmuró uno de los ancianos. Ese nivel de control no es normal para su edad, dijo otro, ya sin disimular el asombro. Rías intentó mantener la compostura, pero la presión crecía con demasiada rapidez. Naruto no solo estaba esquivando, estaba imponiendo su propio territorio dentro del vuelo. Cada intercambio le arrancaba a Rías una pequeña porción de confianza. Cada contraataque lo volvía más feroz. Su expresión ya no era la de un niño desafiando a su hermana. Era la de alguien que había decidido demostrarle al mundo que no pensaba arrodillarse ante nadie. Zeoticus sintió el impulso de levantarse y detenerlo todo. Quiso hacerlo. De verdad. Pero sabía que, si intervenía, el resultado sería peor. La casa ya estaba mirando. El consejo ya estaba juzgando. Circex, a su lado, mantenía una calma tensa que lo delataba todo. También él sabía que aquello estaba yendo demasiado lejos. Rías lanzó un último intento desesperado, una explosión de destrucción más intensa que las anteriores. Durante un segundo, Zeoticus creyó que tal vez su hija lograría equilibrar la pelea. Pero Naruto se cubrió con su oscuridad y atravesó el ataque con una violencia impecable. No hubo sangre. No hubo carnicería. Solo una derrota clara, incontestable, humillante para quien observaba desde afuera y devastadora para quien la sufría desde el centro. Rías cayó de rodillas, respirando con dificultad, con el orgullo hecho pedazos frente a toda la casa. Y Naruto, de pie ante ella, no celebró. No sonrió. Solo la miró con esa frialdad joven, dura y peligrosa de quien ya entendía que había cambiado algo irrevocable. Zeoticus sintió que el mundo se le dividía en dos. Por un lado estaba el dolor de ver a su hija vencida sin piedad, expuesta ante todos, obligada a cargar una humillación que jamás había querido. Por el otro estaba la revelación brutal de que Naruto no era un hijo común, ni siquiera uno simplemente talentoso. Tenía algo dentro. Algo que no se parecía a la fuerza noble y ordenada de Rías, sino a una oscuridad antigua, despiadada y profundamente suya. Una potencia que brotaba de su sangre como una promesa de desastre o grandeza, dependiendo de la forma en que el destino decidiera moldearlo. Zeoticus cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, ya no veía solo una disputa por un título. Veía el inicio de una grieta dentro de su familia. Una grieta que él mismo, con sus buenas intenciones y sus errores, había ayudado a crear. Y aunque no lo dijo en voz alta, aunque su rostro siguiera siendo el de un patriarca digno, en su interior entendió algo terrible. La casa Gremory jamás volvería a ser la misma después de aquel día. Y final del capítulo 2. Durante los 8 años siguientes, Naruto no tuvo ni un solo período de calma real. La tranquilidad no era una palabra que existiera de forma natural en su vida. Era, en todo caso, un espacio breve entre una batalla y la siguiente. Mientras otros jóvenes demonios de su edad todavía se conformaban con aprender técnicas básicas, perfeccionar su control o medirse en combates de poca importancia, él había decidido tratar el inframundo como un tablero de guerra personal. No se limitó a conservar el puesto que había arrebatado en aquella primera humillación a Rías. Lo convirtió en el punto de partida de una escalada constante que lo fue moldeando, capa por capa, hasta volverlo un hombre imposible de ignorar. A los 14 años, cuando por fin pudo entrar oficialmente en los Ratingames, no llegó como un debutante entusiasmado ni como un heredero con permiso para probarse a sí mismo. Llegó como una amenaza viva. Su fama se extendió casi de inmediato porque sus combates tenían algo de antinatural. No eran partidas largas, tácticas, ceremoniosas, como las que muchos nobles esperaban. Naruto entraba, miraba el campo, calculaba el nivel de sus rivales y, en cuestión de segundos, desmantelaba toda la estructura del vuelo. Había partidos que duraban menos de un minuto, otros apenas unos pocos instantes, porque él entendía algo que muchos subestimaban. En los enfrentamientos reales, la indecisión mata más que la fuerza. Su estilo no era elegante en el sentido tradicional. Era brutal, directo y asfixiante. No buscaba demostrar belleza técnica, sino supremacía. Si el rival era débil, lo borraba con rapidez. Si era fuerte, lo estudiaba mientras lo destruía. Si era arrogante, lo castigaba con una precisión casi cruel.
Esa conducta le ganó enemigos, admiradores, rumores y una categoría muy peligrosa, la de monstruo joven. Los espectadores empezaron a buscar su nombre con una mezcla de emoción y temor, porque cada vez que Naruto aparecía en la lista de combate, algo dentro del ambiente cambiaba. No había garantía de espectáculo largo, había garantía de desastre para su oponente. Con el paso de los años, aquello dejó de ser una anécdota y se convirtió en estadística. Su récord de invicto creció hasta convertirse en una marca casi insultante para quienes intentaban romperlo. No importaba si el rival era más experimentado, más disciplinado o más prestigioso en el papel. Naruto peleaba como si el concepto de rendirse no existiera en su diccionario. Su mente se afinó, su control se volvió más afilado y aquella oscuridad que había despertado en su adolescencia dejó de parecer un accidente para convertirse en una verdadera extensión de su ser. Ya no era solo una fuerza despierta, era un lenguaje de combate que dominaba con una naturalidad perturbadora. Cuando finalmente recibió el título de Spectrum of Darkness, el inframundo entendió que no estaba frente a una simple promesa. El apodo surgió porque su poder no parecía responder a un solo matiz. A veces era una sombra densa y violenta, otras, una negrura profunda y silenciosa, en ocasiones, un velo casi translúcido que ocultaba su presencia y cortaba la percepción del enemigo. Nadie podía definirlo con facilidad, y por eso el nombre encajó también. No era solo oscuridad. Era un espectro completo de ella, una gama de manifestaciones que se adaptaba a su voluntad y a su instinto. El apodo corrió de boca en boca hasta fijarse como una etiqueta temida entre quienes seguían el circuito competitivo de los Rating Games. Llegar al top 4 de los mejores jugadores no fue un accidente ni una casualidad afortunada. Fue el resultado de años de aplastar rivales, de estudiar patrones, de transformar cada victoria en una lección. En cierto modo, Naruto parecía disfrutar de la idea de no pertenecer a la generación común de prodigios. Él no quería ser simplemente bueno. Quería ser una referencia, un punto de comparación, una referencia inevitable cuando alguien hablara de talento, agresividad y crecimiento acelerado. Lo logró antes de lo que muchos pensaban posible, aunque el mundo también tuvo la honestidad de reconocer que los tres que estaban por encima de él llevaban décadas, incluso más de un siglo, acumulando experiencia, técnica y un tipo de sabiduría que no se compraba con talento puro. Naruto no era inferior por eso, simplemente todavía estaba escalando una montaña que los otros ya habían aprendido a habitar. Para cuando cumplió los 17 años, su nombre había dejado de ser una novedad y se había transformado en una institución. Había casas nobles que lo respetaban, otras que lo temían y varias que preferían no hablar de él en público para no darle más peso al apodo. Theocticus, en privado, observaba todo aquello con sentimientos que nunca llegaban a resolverse del todo. Estaba orgulloso, sí, pero su orgullo venía acompañado de una inquietud persistente. Naruto se había vuelto demasiado fuerte, demasiado rápido, demasiado difícil de leer. Y en un mundo como el inframundo, donde la fuerza siempre terminaba reescribiendo las reglas, eso podía significar dos cosas: ascenso o tragedia. En el presente, Naruto se encontraba recostado con una confianza casi insultante en un sillón de la oficina de Azazel, el líder de Grigori. La estancia olía a documentos, magia residual y café recalentado. Había volúmenes apilados, artefactos extraños en vitrinas y varias pizarras llenas de notas y símbolos que cualquiera menos Azazel habría llamado caos. Naruto sostenía una botella de sake como si la hubiera tomado prestada de forma permanente y bebía con esa calma despreocupada de quien se siente dueño del espacio, aunque en realidad solo estuviera ocupando una silla ajena. Frente a él, Azazel sonreía con esa expresión de científico entusiasta que nunca lograba ocultar del todo su obsesión. «Sigues actuando como si esta oficina fuera tuya», dijo Azazel, apoyando un codo sobre el escritorio y mirando a Naruto con interés renovado. «Cada vez que vienes, me preocupa menos la cortesía y más que termines rompiendo algo solo para probar un punto». Naruto levantó apenas la botella, bebió otro trago y dejó escapar una exhalación tranquila antes de responder. «Si rompo algo, lo reemplazas. Si no puedes reemplazarlo, entonces no era tan importante», dijo con voz serena, girando apenas el rostro hacia él. «Y si te molesta, siempre puedes echarme». Azazel soltó una risa breve, más divertida que ofendida, y se acomodó las gafas con dos dedos. «No sería inteligente. Eres de las pocas muestras vivas que me interesan de verdad.
Tu linaje mixto, tu adaptación a la oscuridad, la forma en que tu energía responde a estímulos externos, todo en ti desafía varias teorías que otros investigadores del inframundo dan por sentadas. Naruto soltó una pequeña sonrisa sin calidez, como si la frase le resultara familiar. Y yo sigo aquí porque tú no me preguntas tonterías, respondió, apoyando la nuca en el respaldo del sillón. No me vendes elogios vacíos. Me das acceso, información y espacio para moverme. Es un trato simple. Azazel inclinó la cabeza con una satisfacción casi paternal. Exacto. Yo obtengo observación, datos y la posibilidad de entender una línea sanguínea que no debería existir en esta combinación con tanta estabilidad. Tú obtienes recursos, protección indirecta y un entorno donde nadie se atreve a molestarte por capricho. Y, además, cierta libertad social que parece gustarte bastante. Naruto lo miró de reojo, comprendiendo la insinuación detrás de esas palabras, aunque no pareciera interesado en darle demasiada importancia. Me gustan las reuniones donde la gente útil no pierde el tiempo intentando impresionarme, dijo. Si una persona sirve, vale algo. Si no sirve, desaparece del entorno. Azazel apoyó la espalda en la silla y sonrió con cierta ironía. Eso suena mucho a ti. También explica por qué no te has limitado a quedarte en la casa Gremory como un simple heredero cómodo. Convertiste cada oportunidad en una escalera. Ratingames, alianzas, entrenamientos, expediciones, estudios, no paras. Naruto dejó la botella sobre la mesa auxiliar, esta vez con más cuidado del que había mostrado en toda la conversación. Su mirada se afiló apenas. No nací para quedarme quieto. Tampoco para vivir bajo la sombra de nadie. Ni siquiera de una casa tan grande como la mía, dijo, y aunque no alzó la voz, la firmeza en su tono volvió el aire un poco más pesado. Si el mundo quiere ponerme un lugar, entonces tengo que romperlo o superarlo. Azazel lo observó en silencio por un momento, como si tratara de medir cuánto de aquella respuesta era actitud y cuánto convicción real. El líder de Grigori había visto muchos demonios talentosos, varios híbridos extraordinarios y unos cuantos genios peligrosos. Naruto, sin embargo, tenía algo distinto. No era solo ambición. Era una especie de hambre estructural, una necesidad profunda de no ser definido por nadie. Eso lo hacía valioso y peligroso a la vez. Circex sabe elegir bien a sus contactos, dijo Azazel al fin, sonriendo con un brillo más serio. Traerte aquí fue una decisión acertada. No creo que mucha gente entienda lo útil que eres cuando dejas de intentar agradar y solo te dedicas a existir como una fuerza de la naturaleza. Naruto soltó un resoplido breve, casi como una burla contenida. No necesito que me entiendan. Solo necesito que no se interpongan, respondió. La puerta de la oficina se abrió entonces con un movimiento suave. La presencia de Circex llenó el lugar antes incluso de que él dijera una palabra. Su porte seguía siendo impecable, su calma absoluta, pero sus ojos se movieron rápidamente entre ambos como si ya supiera de antemano que los encontraría exactamente así. Azazel intrigado y Naruto cómodamente recostado como si perteneciera allí. Circex cerró la puerta tras de sí y avanzó con tranquilidad. Veo que no han roto la oficina todavía, dijo con tono sereno, aunque el matiz divertido en su voz delataba que estaba perfectamente cómodo con la escena. Azazel se levantó un poco en la silla, sonriendo con naturalidad. Solo porque tu hermano tiene modales discutibles, no malos resultados, contestó. Naruto giró la cabeza hacia Circex y levantó una mano a modo de saludo perezoso. Llegas tarde. Llegar a tiempo cuando tú estás aquí es difícil, replicó Circex sin perder la compostura. Siempre pareces estar en medio de algo que terminará convirtiéndose en un problema para alguien más. Naruto sonrió apenas, una curva mínima en la boca. Eso solo significa que estoy haciendo bien mi trabajo. Circex lo observó con atención, y por un instante la atmósfera entre los tres adoptó una densidad distinta. No era tensión hostil. Era otra cosa. Era la clase de entendimiento silencioso que solo existe entre personas que se respetan de verdad, incluso si sus caminos no siempre coinciden. Circex había llevado a Naruto allí años atrás para que conociera a Azazel, pero con el tiempo aquella visita se había convertido en una relación práctica, casi estratégica. Naruto no confiaba en cualquiera. Azazel no estudiaba a cualquiera. Circex, en medio, había terminado siendo el puente entre dos voluntades demasiado fuertes como para ignorarse. Los ancianos han vuelto a discutir tu posición en el ranking, comentó Circex, llevándose una mano al pecho con esa elegancia tranquila que solo él poseía.
Algunos siguen insistiendo en que tus victorias rápidas no prueban estabilidad suficiente. Otros ya están empezando a admitir que tu estilo es una amenaza real, no una moda pasajera. Naruto desvió la mirada un segundo, como si la noticia apenas le interesara. Que hablen. Si quieren comprobar algo, que entren al campo, dijo con frialdad. Las opiniones no sirven de mucho cuando el resultado ya está escrito. Azazel alzó una ceja. Esa arrogancia sería insoportable en cualquier otro, pero en tu caso casi resulta científica. Todo lo reduces a resultado, presión y adaptación. Porque eso es lo único que importa, respondió Naruto, cruzando una pierna sobre la otra. El resto son excusas para que los débiles se sientan importantes. Circex no lo contradijo. Se limitó a mirarlo con la calma de quien conoce el filo de esas palabras y sabe que discutirlas sería inútil. No todos los que te desafían son débiles, dijo Circex con suavidad. Algunos solo están intentando medir qué clase de futuro estás construyendo. Naruto permaneció inmóvil unos segundos antes de responder. Entonces que midan bien. No pienso parar aquí. La frase cayó con un peso definitivo. Azazel, siempre atento a las implicaciones de cada declaración, la recibió como un dato más. Circex, en cambio, la entendió de otra forma. No como bravata, sino como promesa. Naruto no quería solo el título, ni el reconocimiento, ni siquiera el podio. Quería algo más grande y todavía no había dicho su nombre en voz alta. Tal vez poder suficiente para no ser forzado nunca más a obedecer. Tal vez un sitio donde nadie pudiera reducirlo a una sola etiqueta. Tal vez, incluso, un destino propio que no dependiera de la aprobación de la casa Gremory ni de la mirada del consejo. Eso ya lo sé, murmuró Circex, sonriendo con una mezcla de orgullo y resignación. Por eso eres un problema que sigo prefiriendo tener cerca. Naruto soltó una risa baja y seca. Qué generoso de tu parte. Azazel se pasó una mano por el mentón, observando a ambos con visible interés. Lo fascinante es que, en términos prácticos, los dos tienen razón, dijo. Naruto no se ha quedado quieto ni un solo año. Y esa clase de crecimiento no es normal. Si sigue así, tarde o temprano no solo será el top 4. Tendrá que pelear contra la estructura entera del tablero. Naruto tomó de nuevo la botella de sake, la alzó un poco y bebió sin prisa, como si aquella posibilidad no lo impresionara lo más mínimo. Entonces que el tablero aguante, dijo. Porque yo no pienso detenerme por culpa de piezas viejas. Circex cerró los ojos un instante, como si aceptara en silencio la magnitud de lo que acababa de oír. Azazel, por su parte, sonrió con un entusiasmo genuino, casi peligroso. Porque lo que estaba frente a ellos no era solo un heredero talentoso ni un prodigio más del inframundo. Era alguien que había convertido la ambición en una forma de respirar. Alguien que, desde aquel duelo inicial en la casa Gremory hasta aquel sillón en la oficina de Grigori, había crecido alimentándose de derrota ajena, de presión, de expectativas y de su propia oscuridad. Y en algún lugar del inframundo, lejos de aquella oficina, todavía había quienes seguían pensando que Naruto Tepes Gremory era solo un joven fuerte, una promesa, una figura llamativa dentro del circuito de los Ratingames. Esos habían cometido el mismo error que muchos antes que ellos. Confundir la calma con la falta de movimiento. Naruto no estaba descansando. Estaba preparando el siguiente paso. Y cuando decidiera darlo, no sería para seguir en el mismo lugar. Sería para romperlo. Y final del capítulo 3. El club de ocultismo de Quo Academy se había convertido, con el paso de los años, en algo más que un simple espacio para actividades extracurriculares. Era una extensión silenciosa del territorio Gremory en el mundo humano, un punto de apoyo que Rias había construido con paciencia, elegancia y ese instinto estratégico que le había costado tanto recuperar después de su derrota frente a Naruto. Las paredes del edificio principal conservaban esa atmósfera antigua de las construcciones occidentales trasplantadas a Japón, con ventanales que dejaban entrar la luz del atardecer en ángulos suaves y pisos de madera que crujían apenas bajo los pasos. Había muebles dispuestos con un cuidado que intentaba parecer casual, un piano en la esquina que nadie tocaba nunca pero que todos fingían apreciar, y una mesa central de roble oscuro sobre la cual reposaban tazas de té humeantes, servidas por Akeno con esa precisión casi ritual que solo ella sabía imprimirle a los gestos más simples. Naruto ocupaba uno de los sillones dispuestos frente a esa mesa, el que siempre elegía cuando tenía que sostener conversaciones que no le interesaban del todo pero no podía evitar por completo.
Su cuerpo descansaba contra el respaldo con una holgura que no era relajación, sino más bien el tipo de comodidad calculada de quien sabe que no necesita probar nada en ese entorno. Las piernas cruzadas, una sobre la otra, mantenían esa postura que algunos habrían llamado arrogante y otros simplemente segura. Vestía una chaqueta tipo windbreaker de color oscuro, casi negra pero con un matiz tan profundo que parecía absorber la luz a su alrededor. El cierre frontal subía hasta la mitad de su pecho, dejando ver por encima el cuello de una camiseta blanca básica, limpia, sin estampados ni adornos, que contrastaba con la sobriedad de la chaqueta como un solo punto de claridad en medio de la sombra. Los bordes de la chaqueta tenían detalles sutiles en las costuras, pequeños refuerzos en los puños y un corte que se ajustaba ligeramente en las mangas antes de ensancharse apenas hacia los hombros, dándole una silueta que equilibraba lo casual con lo contenido. Los pantalones negros ajustados, estilo slim, completaban la imagen de alguien que no necesitaba ropa ostentosa para llamar la atención porque su presencia ya hacía ese trabajo por él. Frente a él, Rías ocupaba el sillón principal, el que siempre era suyo por derecho implícito dentro de ese club. Llevaba puesto el uniforme de Quo Academy, la chaqueta escolar sobre la camisa blanca, la falda larga hasta las rodillas, pero había algo en su postura que no encajaba del todo con la imagen de princesa demoníaca que solía proyectar. Sus ojos, de ese azul profundo que heredaba de su madre, permanecían fijos en un punto indeterminado de la mesa, evitando el rostro de Naruto con una intensidad que delataba más que cualquier mirada directa. No alzaba la cabeza. No movía los labios. Sus manos descansaban sobre el regazo, una sobre la otra, con los dedos entrelazados en un gesto que parecía más de contención que de calma. Era como si todo su cuerpo se hubiera reducido a un solo acto de resistencia. No mirarlo, no darle el gusto de verla vulnerable, aunque toda su postura gritara exactamente eso. A su derecha, ligeramente detrás, Akeno se mantenía en una posición intermedia entre la compañera leal y la observadora curiosa. Su sonrisa era un adorno permanente en sus labios, esa sonrisa que tantos habían intentado descifrar sin éxito porque nunca significaba una sola cosa. A veces era burla. A veces era afecto. A veces era un espejo donde los demás veían lo que querían ver. Esa tarde, sin embargo, sus ojos miraban a Naruto con una fijeza que bordeaba lo descarado, como si estudiara cada pequeño detalle de su expresión, de su postura, de la forma en que sus dedos tamborileaban apenas sobre el brazo del sillón. Había algo en la manera en que Akeno lo observaba que sugería una conversación silenciosa que ningún otro en la habitación podía escuchar. No era admiración exactamente, ni deseo evidente, sino esa clase de atención que se reserva para aquello que resulta genuinamente impredecible. Y Naruto, en ese sentido, era la definición misma de lo impredecible. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas entreabiertas, proyectando sombras alargadas sobre el piso de madera. El té en las tazas ya había dejado de humear, señal de que la conversación llevaba un rato avanzando sin llegar a ningún acuerdo. Había habido palabras antes, muchas palabras, rodeos y cortesías que Naruto había tolerado con una paciencia que Akeno encontró inusualmente generosa para él. Rías había intentado enmarcar la petición de una manera que sonara menos desesperada de lo que era, había utilizado eufemismos sobre fortalecer vínculos familiares y aprovechar el poder disponible dentro del clan, había incluso insinuado que el Consejo de Ancianos vería con buenos ojos una muestra de lealtad por parte de Naruto hacia la heredera principal. Todo eso había sido recibido con silencios, miradas perdidas hacia la ventana y, en un par de ocasiones, un resoplido apenas audible que Rías eligió ignorar para no tener que enfrentar el hecho de que su hermano menor se estaba burlando de ella abiertamente. Pero los rodeos no podían durar para siempre, y cuando Rías finalmente se quedó sin palabras elegantes para adornar lo que en realidad era una súplica disfrazada de negociación, Naruto decidió que ya había desperdiciado suficiente tiempo. Desvió la mirada hacia la ventana por un momento, aburrido, como si el paisaje exterior ofreciera algo más interesante que la conversación en curso, y luego dejó caer sus ojos sobre Rías con una lentitud que parecía deliberada. No había prisa en su gesto, no había tensión, solo esa indiferencia calculada que a veces resultaba más hiriente que cualquier insulto directo. Cuando habló, su voz no fue especialmente alta ni especialmente fría. Fue simplemente directa, quirúrgica, despojada de toda la cortesía que Rías había intentado mantener a flote durante los últimos minutos. Cada palabra salió de sus labios con la precisión de alguien que ya había procesado toda la conversación mucho antes de que la otra persona terminara de hablar. Entonces, en resumidas cuentas, ¿quieres que yo te represente en un rating game para romper tu compromiso con el pollo de mierda?
Rías levantó la cabeza apenas, sus ojos encontrando por fin el rostro de Naruto con una mezcla de irritación y esperanza que ella misma habría detestado reconocer. No le gustaba que llamara a Riser de esa manera, no porque sintiera algún afecto por el Fénix arrogante, sino porque el tono de Naruto hacía sonar ridículo todo el asunto, como si estuviera hablando de un problema menor en lugar de una atadura política que amenazaba con definir el resto de su existencia. Apretó los labios un momento antes de responder, obligándose a mantener la compostura aunque por dentro sus nervios estuvieran más tensos que una cuerda a punto de romperse. En pocas palabras, sí, es así, dijo Rías, y su voz sonó más pequeña de lo que habría querido, más cerca de la súplica que de la negociación. Se obligó a sostener la mirada de Naruto, aunque cada segundo de ese contacto visual le recordaba aquel duelo, aquella humillación, aquella caída de rodillas frente a toda la casa Gremory. Tragó saliva y continuó con un hilo de voz que apenas logró mantener firme. Entonces, ¿qué dices? Naruto inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, como si la pregunta fuera tan predecible que apenas mereciera un gesto de respuesta. Su mirada recorrió el rostro de Rías sin prisa, deteniéndose un instante en la forma en que sus dedos se retorcían sobre el regazo, en el temblor casi imperceptible de su labio inferior, en todos esos pequeños signos de desesperación que ella creía estar ocultando con éxito. Luego, con esa misma calma que hacía que los demás sintieran que estaban siendo evaluados y encontrados faltos, habló de nuevo. No veo razones para ayudarte en tu problema porque yo no gano nada si te ayudo. Fue un golpe seco, sin aspavientos, pero efectivo. Rías sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones no por sorpresa, sino por la confirmación de algo que ya sabía desde el principio. Naruto nunca había sido de los que regalaban favores. No era Circex, que podía permitirse la caridad porque ya tenía el poder suficiente para no necesitar nada a cambio. Naruto aún estaba construyendo su imperio, aún estaba acumulando cada gramo de influencia, cada moneda de cambio, cada ventaja que pudiera usar más adelante. Ayudar a Rías sin compensación no era solo improductivo, era, en su sistema de valores, un error estratégico. Rías respiró hondo, obligándose a no mostrar el derrumbe que sentía por dentro. Sabía que perder la compostura frente a Naruto era la peor jugada posible porque él se alimentaba de eso, de la debilidad ajena, de la desesperación mal disimulada. Enderezó la espalda con un esfuerzo visible y forzó sus labios a formar una sonrisa que no llegó a sus ojos. Bueno, ¿qué quieres para que me ayudes? La pregunta flotó en el aire como una oferta abierta, peligrosa, porque Rías sabía que cualquier cosa que dijera podría ser usada en su contra más adelante. Pero estaba atrapada entre la espada y la pared, y Riser seguía acechando en el horizonte con su sonrisa de fénix satisfecho y sus modales de noble inflado que la hacían sentir como un trofeo más que como una pareja. Naruto la miró durante un largo silencio. No respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia Akeno, que seguía sonriendo desde su posición, y por un instante hubo un intercambio que ninguno de los dos verbalizó. Akeno alzó una ceja, como si supiera algo que Rías ignoraba, y Naruto volvió a centrar su atención en su media hermana con una expresión que ya había decidido algo. Nada de lo que tú tengas me interesa en lo más mínimo, dijo Naruto, y cada palabra cayó con la contundencia de un veredicto, aparte de que no tienes nada para darme. Esa fue la frase que realmente hirió. Porque no era solo un rechazo a la negociación, era una evaluación completa del valor de Rías como persona, como heredera, como demonio. A sus 17 años, después de haber reconstruido su orgullo pieza por pieza, después de haberse convertido en una reina competente de su propio territorio, Naruto la reducía a cero con un par de oraciones dichas con la misma indiferencia con la que se comenta el clima. Rías apretó las manos con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron, y su voz, cuando finalmente logró articular palabras, salió entre dientes apretados. Vamos, soy tu hermana. Fue un intento desesperado por apelar a algo que Naruto, según Zeopticus, valoraba por encima de todo, la familia. Pero Rías dijo esas palabras sin convicción, porque en el fondo sabía que el concepto de familia de Naruto no incluía lealtades automáticas ni amores incondicionales. Si acaso, incluía un contrato tácito donde cada miembro valía lo que podía aportar, y Rías, en ese momento, estaba demostrando no poder aportar nada. Naruto resopló, esa vez sí, un sonido corto y seco que escapó de su nariz como una burla contenida. Sus labios se curvaron en algo que no llegó a ser sonrisa pero que tampoco fue un gesto neutral, una especie de mueca que reconocía lo absurdo de la situación.
Media hermana, te lo recuerdo, dijo, enfatizando las dos palabras con un cuidado casi cruel, porque en vez de rogarme que resuelva tu problema, entrenas bien a tus perros para que te ayuden. Por algo tienes a tu séquito, ¿no? Su mirada barrió la habitación como si hiciera un inventario de los presentes. Kiba estaba en algún lugar del edificio, probablemente en la cocina o en algún rincón leyendo. Koneko estaría en su sitio habitual, cerca de la despensa, esperando algo dulce. Y Akeno seguía allí, inmóvil, con su sonrisa intacta, viendo cómo la conversación se convertía en algo que ninguna cortesía podría salvar. Rías apretó los dientes con tanta fuerza que sintió la mandíbula protestar. Sus ojos, finalmente, se alzaron para encontrar los de Naruto con una mezcla de furia contenida y humillación líquida. Aunque los entrenara, el tiempo que me darían no sería suficiente para que fueran lo suficientemente fuertes, dijo, y su voz tembló apenas al final de la frase, y tú lo sabes. Esa era la verdad incómoda que ninguno de los dos podía ignorar. El séquito de Rías era leal, talentoso, prometedor, pero ninguno de ellos estaba al nivel de Riser Phoenix, y mucho menos al nivel de Naruto. Kiba era rápido, Koneko era fuerte, Akeno era devastadora en su especialidad, pero todos ellos juntos probablemente no podrían con la capacidad regenerativa de un fénix de la casa Phoenix. Necesitaban a alguien que operara en otra liga, alguien que hubiera pasado los últimos 8 años aplastando rivales en los Rating Games como quien pisa hormigas. Necesitaban a Spectrum of Darkness, no a los sirvientes de una princesa demoníaca. Naruto desvió la mirada hacia la ventana otra vez, como si el tema ya no mereciera su atención. Su pie derecho, el que estaba cruzado sobre la otra pierna, se balanceó apenas en el aire con un movimiento perezoso. Eso no es mi problema, respondió, y la frase fue dicha con esa frialdad que no admitía discusión, esa forma de cerrar la conversación que había perfeccionado durante años de negociaciones con demonios mucho más poderosos que Rías. La reacción fue inmediata. Rías golpeó la mesa con la palma de la mano, un golpe seco que hizo temblar las tazas de té y derramar unas gotas sobre la superficie de madera. Su rostro, antes pálido por la tensión, se tiñó de un rojo intenso que subió desde el cuello hasta las mejillas. No era solo ira, era indignación, era la furia de sentirse reducida a una suplicante por alguien que compartía su sangre, que había crecido a su sombra y que ahora la miraba como se mira a un insecto molesto. TCH, el sonido escapó de sus labios como un disparo, un clic de lengua cargado de frustración. Se obligó a respirar hondo, a recuperar el control que se le escapaba entre los dedos, a no llorar delante de él porque eso sería la derrota definitiva. Entonces dime qué rayos quieres para que tan siquiera pienses en ayudarme. La pregunta fue un disparo casi a quemarropa, una invitación a poner las cartas sobre la mesa de una vez. Rías ya no estaba pidiendo, ya no estaba negociando. Estaba exigiendo saber el precio, porque después de todo el rodeo, después de toda la humillación, lo único que le quedaba era saber cuánto costaba su libertad. Y si el precio era algo que pudiera pagar, aunque le doliera, probablemente lo pagaría. Porque la alternativa, casarse con Riser, era un destino que prefería evitar incluso si eso significaba arrastrarse ante Naruto. Naruto mantuvo el silencio durante varios segundos. Su mirada se perdió en algún punto más allá de la ventana, en los árboles del patio de Kuo que empezaban a oscurecerse con la caída del sol. Akeno, que no había dejado de observarlo, sintió como algo cambiaba en su expresión, como ese velo de aburrimiento se corría apenas para dejar ver otra cosa, algo más afilado, más calculador, más peligroso. Fue entonces cuando Naruto volvió a mirar a Rías, y esta vez su mirada tenía un brillo distinto, una intención clara que ninguno de los presentes podía malinterpretar. Bien, ¿quieres saber mi precio ya que estás tan desesperada?, dijo Naruto, y su voz bajó un tono, se volvió más pausada, como si cada palabra fuera una moneda que dejaba caer sobre una balanza imaginaria. ¿Quieres que te ayude? Pues lo consideraré si te dejas follar. El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Rías se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, la boca entreabierta en una expresión que fluctuaba entre la incredulidad y el horror. No podía haber escuchado bien. No podía ser que Naruto, su hermano menor, su rival desde la infancia, el espectro oscuro que había crecido aplastando todo a su paso, hubiera dicho algo así. Pero sus labios seguían formando las palabras en el aire, y el eco de esas sílabas seguía rebotando contra las paredes del club como un látigo. ¿Qué? La voz de Rías salió rota, apenas un susurro, porque no encontraba el volumen, no encontraba el tono, no encontraba ninguna de las herramientas que poseía como princesa demoníaca para enfrentar una situación así.
Sus manos, que habían golpeado la mesa con furia segundos antes, ahora temblaban sobre su regazo sin control. Naruto no repitió la frase. No hizo falta. Se reclinó un poco más en el sillón, estirando una pierna mientras la otra seguía cruzada, y sus ojos se mantuvieron fijos en Rías con la misma frialdad con la que hablaba de cualquier otro asunto. No había calidez en su mirada, pero tampoco había burla evidente. Había, en cambio, una honestidad brutal que tal vez era lo peor de todo, porque significaba que lo decía en serio. Lo que escuchaste, eso mismo, confirmó Naruto, y aunque su voz se mantuvo en un volumen conversacional, cada sílaba parecía pesar más que la anterior. Y ni siquiera se te ocurra mirarme como un enfermo porque somos demonios, y las estupideces morales del tabú moral de los humanos no nos involucran a nosotros. Hizo una pausa, dejando que esas palabras se asentaran, querrías procesar la lógica implacable que había detrás. Era cierto, en términos estrictamente demoníacos. El concepto de incesto, para los demonios del inframundo, era mucho más laxo que para los humanos. Las líneas de sangre se entrecruzaban constantemente para preservar poderes y linajes, y las relaciones entre familiares, aunque no eran lo más común, tampoco provocaban el mismo horror moral que en el mundo humano. Pero eso no significaba que Rías estuviera preparada para escuchar esa propuesta de labios de Naruto, de su hermano menor, del niño que una vez había visto crecer y al que ahora no reconocía. Ahí tienes mi precio, continuó Naruto, sin darle tiempo a reaccionar, a interrumpir, a articular ninguna de las 1000 cosas que seguramente estaban ardiendo en su garganta. Tienes un día para pensarlo. Si no tienes tu respuesta para mañana, puedes disfrutar de tu vida matrimonial con el pollo de mierda. El apodo, que antes había sonado casi gracioso, ahora cayó como un recordatorio de lo que estaba en juego. Riser. El compromiso. La jaula dorada que se cerraba sobre ella día tras día. Naruto le estaba ofreciendo una salida, sí, pero el precio era tan alto que Rías ni siquiera podía procesarlo del todo. Su mente se negaba a aceptar lo que acababa de escuchar, a darle forma lógica, a convertir esas palabras en una opción real que pudiera considerar. Se quedó allí, sentada en su sillón, con las manos temblorosas y los ojos húmedos, abriendo y cerrando la boca sin lograr emitir sonido. Rías intentó decir algo, cualquier cosa, un insulto, un rechazo, un golpe sobre la mesa que devolviera la dignidad a la habitación. Pero cuando alzó la vista para enfrentarlo, para decirle que era un monstruo, que jamás aceptaría algo así, que prefería casarse con Riser antes que rebajarse a ese nivel, Naruto ya no estaba. El sillón frente a ella estaba vacío. No hubo sonido de pasos, no hubo puerta que se abriera, no hubo ningún indicio de movimiento. Simplemente, un destello oscuro, una sombra que se contrajo sobre sí misma, y luego nada. Naruto se había ido como había llegado tantas veces a lo largo de los años, sin permiso, sin aviso, sin consideración por quienes quedaban atrás. La única prueba de que había estado allí era el leve hundimiento en el cojín del sillón, que empezaba a recuperar su forma con lentitud, y el silencio pesado que ahora ocupaba toda la habitación. Rías se quedó mirando el espacio vacío durante lo que sintió como una eternidad. Sus ojos, que habían estado secos por la furia, empezaron a humedecerse de verdad, y una lágrima solitaria recorrió su mejilla antes de que pudiera detenerla. Se limpió rápido con el dorso de la mano, con un gesto casi violento, como si odiara esa muestra de debilidad tanto como odiaba la situación en la que se encontraba. ¿A qué no? Que no había dicho una sola palabra durante todo el intercambio, seguía sonriendo desde su lugar. Pero su sonrisa, ahora, tenía un matiz distinto. No era burla, no era complicidad, no era nada que Rías pudiera identificar con claridad. Era, tal vez, la sonrisa de alguien que acababa de aprender algo nuevo sobre una persona que creía conocer, y que no sabía muy bien qué hacer con esa información. El té en las tazas ya estaba completamente frío. La luz del atardecer se había convertido en penumbra. Y en algún lugar de Kuo, alejándose entre las sombras con las manos en los bolsillos de su chaqueta windbreaker, Naruto caminaba sin prisa, con la cabeza llena de cálculos y el rostro vacío de cualquier emoción que delatara lo que realmente pensaba de lo que acababa de proponer. Y final del capítulo.